Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast Códigos de Luz. Soy Ginette Rivas. Hoy te doy la bienvenida a este mensaje que quiero compartir contigo, recordándote siempre que no existen verdades absolutas. Aplica el discernimiento con claridad y conciencia. Toma lo que consideres de utilidad para tu experiencia y tu autoconocimiento. Así que con esto comenzamos. Para aquellos que aún no me conocen, me dedico a la psicología transpersonal y profunda, que es aquella que explora los aspectos más espirituales del ser. Adicional a esto, trabajo con hipnosis regresiva y también atiendo a personas altamente sensibles. Y cualquier persona que quiera iniciar un proceso de autoconocimiento, les voy a dejar acá en la descripción mis datos para que me ubiquen y si están interesados en mis procesos terapéuticos, con mucho gusto les atenderé. Así que con esto iniciamos. El tema que elegí hoy compartir con ustedes para iniciar con mi podcast es la disolución del ego. Y lo tomé en consideración porque con base a las experiencias que yo voy viviendo en mi día a día, hay temas en específicos en los que yo voy resolviendo o descifrando, y por eso es que le llamo al podcast Códigos de Luz, porque considero que son códigos a descifrar para cada vez sentir mayor expansión de conciencia, o mejor dicho, mayor conexión con el ser, que es lo que realmente somos. Entonces, aquí en esta realidad tridimensional, nosotros pues tenemos un ego que, por supuesto, no es que es malo, no es que es bueno, simplemente está para ayudarnos a interpretar esta realidad en la manera en cómo nosotros la vivimos. Así que cuando le hablo de la disolución del ego, me refiero que es un estado de conciencia en el que la sensación de identidad personal y separación con el mundo se disuelve de manera temporal o permanentemente. Pero bueno, va a depender de la experiencia que se tenga, porque viviendo aquí en esta tercera dimensión, primero hay que aceptar que sí, evidentemente hay un ego, y pues utilizarlo a nuestro favor es la intención, o sea, darle al ser la dirección de lo que es nuestro cuerpo para dirigirnos en estas experiencias siempre y cuando sea desde la conciencia. Entonces, este concepto es común en tradiciones espirituales, filosofías orientales y también la psicología transpersonal. Entonces esto se dice que se asocia con experiencias de profunda conexión con el todo, de trascendencia del yo individual y de ese sentido de unidad en el universo, o con el universo en este sentido. Bueno, yo he tenido estas experiencias, pero han sido muy efímeras, muy fugaces, y les voy a comentar cómo puede ocurrir y cuáles son sus beneficios y desafíos. Así que si te interesa el tema, quédate acá. Bien, en estos días yo he estado teniendo experiencias en las que he sentido como una especie de rebeldía, pero no rebeldía con el sistema o con la gente, simplemente es con aquello que de alguna manera me lleva a no admitir creencias limitantes, ni mías ni de otros, sino a estar en presencia en el presente, o sea, procurando que no haya una dirección por otros o unas formas de ser o de hacer. Incluso me he estado retando o retando a mi ego cuando escribo una palabra que para la ortografía no está bien escrita, pero que al mismo tiempo no tiene que ver con lo que piense el otro o lo que diga la ortografía de mí, es lo que siento yo con respecto a eso. Cómo o hasta qué punto a mí me mueve que una palabra tenga una B corta o una B larga, y que eso me genera algún tipo de incomodidad. Entonces, siempre es importante el mensaje que se transmite y llegará a las personas que están resonando con él. Bien, en este sentido, ¿cómo ocurre la disolución del ego o cómo puede experimentarse? Pues esto es a través de diversas prácticas, siempre y cuando la persona esté comprometida o quiera vivir este tipo de experiencia. Esto es para aquellas personas que consideran que esta es una posibilidad en su vida, ¿ok? Podría ser la meditación profunda. Hay personas que de verdad la ponen en práctica y tienen experiencias trascendentales. Bueno, yo lo he hecho en algún momento de mi vida. No es algo que uno pues sostiene de manera permanente, ¿no? Sino que son experiencias que uno pues tiene como esas fases, las fases del ermitaño, esas fases en las que nosotros tenemos que estar en introspección, en silencio, en conexión con nosotros. Ahí es donde podemos tener esa conexión con el ser, porque en este sentido no estamos tan identificados con lo que es el ego, con lo que queremos, con lo que hacemos, sino realmente con lo que somos, ¿ok? También se puede dar a través de estados alterados de conciencia. Estos pueden ser inducidos por hipnosis, respiración holotrópica o psicodélicos. Son formas de acceder como a este estado del ser. Hay experiencias también cercanas a la muerte o momentos de intensa transformación interior que nos llevan a percibir esta disolución del ego.
Entonces, ahí nosotros podemos notar cómo hay personas que sí han tenido estas experiencias, como hay otros que buscan que sean inducidas. Y bueno, dependiendo de la experiencia que lleve cada uno en su proceso de introspección y de autoconocimiento, podemos experimentarlos en cualquier momento, ¿ok? De conexión interna. Esto también se puede dar en retiros de silencio o ayunos prolongados. Hay diferentes prácticas o técnicas, pero al final de lo que se trata es de la conexión con tu propio ser, que tiene que ver mucho con el hecho de dejarnos ser, o sea, aquella persona o aquel ser que cree realmente no confía, pero pues cuando nosotros confiamos nos salimos de la creencia, cosa que es fundamental para reconocer que cuando no estamos identificados con la creencia que es parte del ego, que es el ego, entonces cuando confiamos, el llamado dejar fluir real es el confiar en que tu esencia, tu ser sabio, tu sabiduría interna que ya eres desde que existes, que te guíe, que te lleve hacia aquello que nos dirige en la vida con certeza, con confianza. Y una de las prácticas que para mí han sido totalmente funcionales en este sentido es la autoobservación, porque cuando nosotros observamos, nos observamos, comenzamos a comprender cómo funcionamos en todos los sentidos, observar la mente, observar la emoción, observar el cuerpo, las sensaciones, o sea, llevar el conocimiento a mayor profundidad. Entonces, ¿qué beneficios nos puede traer el hecho de considerar la posibilidad de la disolución del ego? Entonces viene siendo más una realidad que ficción, porque cuando nos sumergimos en la ficción, entonces nos creamos ilusión que nos lleva también a crear limitaciones con respecto a este tipo de prácticas o estados del ser. Entonces, cuando yo lo considero una realidad para mí, definitivamente lo será, porque el ser, cuando nosotros sentimos esa conexión profunda con el ser, es dejarnos guiar, y a través de allí es que podemos crear realidades. Y las realidades van a ir creándose en la medida en que nuestra percepción cambia. Nosotros cambiamos nuestra percepción y nuestra realidad, por lo tanto, va a ser un resultado de ello. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la disolución del ego? El sentimiento de paz profunda y de amor incondicional, la mayor claridad de conciencia y principalmente el desapego del sufrimiento mental. Yo lo he experimentado y bueno, es que eso es una plenitud y dicha en el presente que se siente, que pueden ser efímeras, pueden ser pasajeras, pueden ser momentáneas, pero que definitivamente te conectan con la vida y te hacen cargarte de energía, de vitalidad y de propósito, el propósito de ser, ¿ok? Entonces, claro, les hablo de propósito, pero al final ser no es un propósito en sí mismo. Simplemente ser, con eso es suficiente. Y en este sentido, el ser te lleva a la conexión con la intuición y la sabiduría interior, que es tu ser en conciencia que te dirige cuando confías. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que podemos enfrentar en este sentido? Bueno, pues cuando nos enfrentamos a esto podemos generar miedo o crisis existenciales si no se integra adecuadamente, porque no necesariamente tenemos que tener una guía o una inducción, porque la sabiduría está dentro de ti. Pero aún así, sí las hay. Entonces es cuestión de considerarlo como una oportunidad o posibilidad para nosotros llegar a ese estado del ser. No esperando a que sea inducido por alguien más o que sea dirigido por alguien más. Puede ser esta dirección o inducción desde ese confiar en otra persona que puede ser maestra, pero no creando ni dependencia ni apego a que si no se hace con esa inducción o con esa compañía no se podría hacer, porque realmente el verdadero maestro es el que te guía para que tú te empoderes y a través de tu propia conciencia puedas hacerlo, ¿ok? Entonces, otro de los desafíos puede ser la sensación de vacío o pérdida de identidad, así que estos son, pues sí, desafíos, retos de lograr esta experiencia. Entonces, aquí está también el riesgo de desorientación si no se comprende en su contexto, porque no es irnos a los extremos o a la ficción como lo dice el título, sino es a ser realistas, a aplicarlo acá en nuestra experiencia presente. Desde la perspectiva de la psicología transpersonal, la disolución del ego no es la eliminación del yo, sino su expansión. Es permitiendo que en el individuo funcione desde un nivel más profundo de conciencia. Y aquí es cuando nosotros lo aplicamos en el día a día, en cualquier actividad.
si hay una creencia de otra persona que de alguna manera resuena conmigo y si ¿cómo me mueve eso? ¿Qué genera en mí? Soy capaz de practicar el silencio, soy capaz de observar, soy capaz de escuchar y de tomarme un tiempo para reflexionar y discernir la información cuando tengo que tomar decisiones. Entonces, va más allá de solamente la ficción, se trata de aplicarlo en tu realidad, en tu día a día, en tus relaciones, en cómo tú estás viviendo tu experiencia, ¿ok? Entonces, la disolución del ego no es eliminarlo, es reconocer o recordar o conocerte y saber que tienes recursos como lo es tu mente, el ego, la emoción, el cuerpo, saber gestionarlos y con base a esto utilizarlos como recursos para vivir una experiencia en plenitud, con conciencia y que esto te permita vivir en paz, armonía y equilibrio y por sobre todas las cosas recordar que aquí estamos jugando. Siendo como niños, ahí es cuando volvemos al ser, a la verdadera libertad. La libertad es dejarse ser, confiar. Y con esto espero que este contenido haya sido de aporte para ti. Si consideras que alguien más deba conocerlo, compártelo y estaremos por aquí compartiendo más información de interés para ustedes. Y recuerda, observar, contemplar, ser tu ser en tu presente. Hasta pronto.